Todos Ajá, los que se podían conectar se iban a ok. conectar. Vamos a iniciar la clase, entonces, bienvenidos. Bueno, como ustedes saben, estamos en patología general todavía. Pedí compartir pantalla. A ver, está inhabilitada compartir pantalla. ¿Me puedes apoyar? Ya lo activamos, doctor. Gracias. Listo, doctor, pruebe Sí. nuevamente. Vamos. Ok. Listo, listo. ¿Están viendo algo? Sí, doctor, se ve la pantalla. Muy bien. Estamos entonces on time. Vamos a disminuir aquí visual, colocarlo en modo presentación. Listo, ¿lo están viendo? ¿Están viendo la presentación? Pregunto. Sí, doctor, se ve en Sí, pantalla doctor, Muy se completa. ve bien. perfecto. Bien, muchachos. Entonces, vamos a iniciar esta clase. Como les dije, yo no soy amigo de las presentaciones online. Considero que para un profesor es importantísima la interacción, person to person, es donde se vierte. Se advierte primero la reacción de quien está recibiendo la clase, el interés, porque aquí no se sabe quién está haciendo qué. Yo tengo años en estas reuniones virtuales y he visto de todo, pero lo importante es que ustedes aprovechen, ¿ok? De hecho, pueden grabar la clase y tenerla a disposición, ¿entendido? Como les he dicho, no soy de los profesores que está buscando la letra pequeña de las cosas. Lo que yo doy en clase es lo medular, lo fundamental, lo que debe saber un médico después de egresar, un médico general, pero que esté actualizado. Esta clase versa sobre la lesión, muerte y adaptaciones celulares. ¿Por qué forma parte de la estructura de anatomía patológica? Forma parte porque eh, las modificaciones de la célula tienen que ser entendidas para saber cómo la enfermedad las utiliza en su manera estratégica de alterar las condiciones de la homeostasis, es decir, del equilibrio que existe en el organismo. Cuando nosotros interpretamos los cambios adaptativos, podemos interpretar cómo va la interfase de célula normal a patológica. Y por eso esta clase es fundamental. Forma parte de lo que debemos tener en el morral para poder entender esta materia y el resto de las transformaciones en la medicina. Vamos a hablar el contenido de esta clase, generalidades, los conceptos fundamentales. Daremos una visión sobre los aspectos etiopatogénicos, es decir, qué produjo el cambio patogénico. Luego, los elementos fisiopatológicos que entiendo ya los deben manejar, porque es una prelación de esta materia, la fisiopatología. Luego, cuáles son las transformaciones, es decir, sus características morfológicas, que es adentrarse a la anatomía patológica, identificando los cambios adaptativos más representativos que tienen las enfermedades y los tejidos. Finalmente, haremos un resumen general que no deben olvidar de esta clase. ¿Entendido? ¿Me están escuchando? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, Bien, porque a doctor, veces se pierde la conexión y no sabemos. Ok. Muy se bien, escucha perfecto. comenzamos con las generalidades. Ok. En el recuadro de uno de sus lados aparece cómo hay la transformación que ocurre de una célula normal en condiciones de equilibrio, es decir, homeostasis. Ante un estímulo lesivo, se produce una lesión que es inicialmente reversible, pero si el estímulo lesivo, la noxa, persiste y progresa, se agrava, se genera una lesión irreversible que tiene dos vías finales, ¿ok? Que son muerte celular por dos mecanismos. Muerte celular accidental es igual a necrosis y muerte celular programada es igual a apoptosis. Vamos al texto. Las células interactúan en su entorno o con su entorno, se ajustan a su estructura y función para adaptarse a los cambios del medio. Cuando el entorno intracelular se mantiene en constante equilibrio, está en condición normal o de homeostasis. Cuando hay un esfuerzo, un estrés fisiológico, una noxa o algo tóxico, como la falta de nutrientes o tóxicos de acción directa citotóxica, se produce un fenómeno inicial de adaptación celular para tratar siempre de conservar la viabilidad y su función.
Pero cuando se supera la capacidad de adaptación, se genera la lesión celular, la cual, como vemos en el gráfico, puede ser reversible o irreversible. Así se llama la lesión cuando es irreversible, repito, muerte celular, irreversible. Entonces, los elementos de la lesión reversible son: la alteración funcional y morfológica puede llegar a normalizarse cuando se elimina el estímulo responsable. Es decir, cuando es reversible, quiere decir que puede regresar a su estado original. Y los cambios son: primero, la célula se hincha, eso se llama tumefacción celular, porque hay un aumento de su permeabilidad de membrana plasmática. Se ve microscópicamente con una palidez, turgencia, es decir, aumento de su volumen, gordita y con un peso elevado. Pero podemos observar que ella tiene vacuolas intracitoplasmáticas. Es el primer daño de tumefacción celular. Es decir, comienza una reingeniería interna, ¿ok? Es un reseteo celular inicial. Y morfológicamente se pueden observar los cambios grasos, ¿ok? Que son representados por vacuolas lipídicas, que son cambios frecuentes en el hígado. Todos estos cambios se llaman cambios de remodelación celular a diferente instancia. Remodelación puede verse en el hígado con el cambio inicial de cambio graso. La remodelación cardíaca en hipertensión es hipertrofia del músculo, es decir, crecimiento del volumen de la célula. Y cuando hay hiperplasia, como en el caso del útero embarazado, es que aumenta el número de células por unidad de superficie. Y ahí vemos que son cambios adaptativos que ya veremos a continuación. Pero los cambios que están dentro de la célula inducen a que la membrana plasmática se transforme, generando entonces dentro además de la célula formación de vesículas, ¿ok? Recordar la función del retículo endoplasmático. Hay una distorsión en las células de absorción de las microvellosidades. Por lo tanto, puede haber una hiperfunción de las microvellosidades o hipofunción de las mismas. Puede haber distorsión de esos elementos, por ejemplo, diferenciados por células absortivas del intestino o células que alteran la permeabilidad en la membrana del sistema renal. ¿Okay? A diferentes niveles hay diferentes cambios. Puede haber pérdida de uniones celulares, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que hay como aparición de poros intercelulares por donde discurren líquidos del intersticio y ayudan a los cambios de tumefacción del tejido. Cuando ustedes ven un cambio edematoso en una paciente con varices, la pérdida de las uniones celulares y el aumento de la permeabilidad celular ayuda a que haya fugas, por ejemplo, de glóbulos rojos desde los componentes del sistema vascular de en este caso, eh, las células finales del sistema arterial, ¿ok? En la célula del Schunck, donde aparece la transformación de arteria a venas, ese aumento de la permeabilidad hace que se escapen, por ejemplo, glóbulos rojos, lo que le decía en la última clase. Esos glóbulos rojos se depositan en el espacio intercelular, en el intersticio. Vemos entonces un paciente con una varicis tipo 3, con unas piernas hinchadas, pero además un color oscuro. Ese color oscuro se debe a que el escape de esos glóbulos rojos conteniendo hierro hacen que el hierro se oxide y produzcan ese color. Es así, este es un cambio de, eh, eh, de células que puede ser reversible. ¿Qué ocurre en ese momento? Se activan fenómenos de adaptación celular, existe entonces la actuación de células que son fagocitarias, ¿ok? Que son los histiocitos, se van comiendo ese resto de hierro y ustedes ven que si cesa la patología que es controlada por situaciones médicas o quirúrgicas, la varice, por ejemplo, esa zona puede revertir su coloración porque ha habido una respuesta celular adaptativa, ¿me entienden? Entonces también puede haber en las mitocondrias un cambio. ¿Por qué en la mitocondria la tumefacción, que es la hinchazón de la célula en el componente mitocondrial, favorece un cambio de adaptación celular? Porque hay alteración de la respuesta de producción de ATP para la energía también. Observen todos los cambios. Extracelulares, vemos un tejido tumefacto y vemos un cambio graso. E intracelular, todos estos cambios que son más intranucleares e intracitoplasmáticos. Veamos.
La lesión celular tiene varios mecanismos. Veamos los dos textos. Primero vamos al gráfico periférico a la derecha para mí. Vemos entonces que infecciones, toxinas directas, inmunidad, problemas inmunitarios, alteraciones genéticas hereditarios adquiridos, desequilibrios de la nutrición, traumatismos, pueden llevar a cambios etiológicos que causan enfermedad. Esos cambios se expresan patogénicamente expresando mecanismos de enfermedad a través de cambios bioquímicos, que es el cambio que se produce en la conformación interna de la célula y de su entorno, y los cambios estructurales, que son las modificaciones que va a tener esa célula, ¿okay? Ese tejido y esa zona corporal. Esto entonces es la expresión de alteraciones moleculares, funcionales y morfológicas, tanto de las células como los tejidos. Y eso es lo que vamos a ver en la enfermedad, una manifestación clínica con signos y síntomas de enfermedad, que es el síndrome que acompaña a toda patología, unión de signos y síntomas. La expresión final que nos interesa siempre recordar como los elementos etiológicos de las causas de enfermedad: hipoxisquemia, toxinas, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas, alteraciones genéticas, desequilibrio funcional, agentes químicos y el propio envejecimiento. Es decir, que el envejecimiento es un proceso de alteración celular, de lesión, pero que es fisiológicamente tolerado. Y ya veremos qué mecanismos en el envejecimiento pueden actuar. Aquí está, pregunta de examen. Principales mecanismos bioquímicos y localización de las lesiones en el daño celular. ¿Ok? La necrosis, que es la muerte muerte celular accidental, se puede deber a dos grandes situaciones: hipoxia isquemia o múltiples estímulos lesivos que aumentan el ERO o la ERO o el grupo de EROS, que son especies reactivas de oxígeno. ¿Se acuerdan lo que se escucha muy, pero muy popularmente en las redes, aquellos que quieren ser médicos y se ponen a hablar de que usted tiene que tomar antioxidantes? Pues esos elementos oxidativos son los múltiples estímulos lesivos que forman parte del grupo ERO, especies reactivas de oxígeno, porque producen una oxidación tisular que produce daño de los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pero por otra parte, la isquemia y la hipoxia progresiva, que puede ser cardíaca, pulmonar o afectando directamente otro tejido u otro órgano, produce un daño directo en la función de la mitocondria, disminuyendo su función, generando menos energía. Estos dos elementos conducen indefectivamente a una lesión celular irreversible de necrosis, es decir, muerte celular accidental. Primera parte. En caso de mutaciones, estrés celular o infecciones, ocurre que en el sistema retículo endoplasmático, los elementos tóxicos generan acumulación de proteínas mal plegadas, y ese mal plegamiento de elementos extraños dentro de la célula afecta y produce una muerte celular programada llamada apoptosis. Otro aparte, en el caso de radiación o agresiones directas como calor, radiación inclusive directa por radiaciones no bien llevadas en terapias oncológicas directas, personas que tienen trabajan en áreas de radiación con un riesgo laboral altísimo, producen un daño directo. ¿A qué nivel? Directo al ADN, al material genético, y lleva a una lesión de muerte celular programada tipo apoptosis. En caso de otro grupo, las infecciones o trastornos de la inmunidad conducen a una inflamación crónica o aguda inicial, lo cual hace que se liberen moléculas tóxicas. El efecto tóxico, por ejemplo, visto en los virus el caso de el virus, como vimos en la COVID-19, este virus que afecta directamente al receptor CO2 o C2 celular, ¿ok? Produce tanto cambios por toxinas de muerte programada y accidental de necrosis o apoptosis, pudiendo en este caso ir de una apoptosis a una abrupta necrosis o muerte total.
Aquí está. ¿Cómo las caracterizamos? Muerte celular accidental, necrosis, muerte programada, apoptosis. ¿Cuáles son sus características? Les digo de una. La más importante característica que se identifica entre los dos tipos de muerte celular es que la apoptosis no evoca reacción inflamatoria adyacente a la lesión. De todas estas es la más importante. Pero se agregan que en el núcleo de la necrosis, el núcleo se pone muy oscuro, pignótico, y produce una ruptura nuclear progresiva llamada cariorexis de su material genético. Y al separarse ese material dentro del núcleo, se produce indefectivamente la cariolisis. Lisis, destrucción. Cario de elementos nucleares. En el caso de la apoptosis, en el núcleo hay fragmentación en trozos del núcleo y forman lo que se llama los nucleosomas. Es como si el núcleo se segmentase interiormente. Aún estando la célula visualizable y activa, se observan nucleosomas, que son fragmentos de núcleo. Por supuesto que arriba el otro elemento, el tamaño celular, se ve edematizado y aumentado en la necrosis. Pero a diferencia de la necrosis, en la apoptosis más bien, el núcleo se reduce porque pierde su cantidad de líquido interno, se retrae el núcleo por fragmentación y es un mecanismo diferencial. Se rompe la membrana nuclear en la necrosis, pero en la apoptosis queda intacta, separando simplemente una frontera entre su estructura, sobre todo en la orientación de los lípidos. Celularmente en su contenido hay una digestión enzimática, inclusive que puede, al romperse, por supuesto, en la necrosis, salir de la célula. En la apoptosis se mantiene intacto. Ya en su fase final solo se ven cuerpos apoptóticos, que es la unión de la fragmentación nuclear con la fragmentación citoplasmática. Y el gold estándar de la identificación, inflamación en la necrosis, no inflamación en la apoptosis. ¿Qué pasa con la función fisiológica o la expresión patológica? En la necrosis, su presencia siempre es patológica, porque nos define que es la lesión final celular irreversible. En tanto que la apoptosis, con frecuencia, es un método fisiológico que utiliza el organismo para eliminar las células que están ya fenecentes. ¿Ok? Es decir, si nosotros sabemos que todas las células epiteliales tienen una vida media de 120 días, por eso cuando la persona fallece y está afeitado y le sacan el cadáver a los 3 meses, tiene barba, ¿ok? Simplemente por eso. Esas células que tienen una duración que van a fenecer, su expresión fisiológica para destruirse, que es la apoptosis, es considerada un método fisiológico de eliminación. ¿Cómo podemos decir? Cada vez que nosotros cumplimos años, nos convertimos en seres apoptóticos, ¿ok? Es decir, algo para ustedes poder hacer inclusive eh, una burla o una manera de echar bromas entre ustedes, es decir, cada día más apoptótico. Estoy cumpliendo años, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese mecanismo puede además llegar a ser patológico de lesión celular solo cuando es un fenómeno generalizado que va afectando todo el ADN y las proteínas. Esa es la situación de la apoptosis. El mecanismo normal para la muerte celular. Vamos a hablar específicamente de cada elemento que lleva a la lesión y muerte celular. Hipoxia e isquemia. La deficiencia de oxígeno daña la vía metabólica de energía, culminando en muerte celular por necrosis. Aquí no se cumple la fosforilación oxidativa que ocurre en la cadena de transporte electrónico mitocondrial. Y allí es por reducción de oxígeno tisular. Es importante que si esas células no mueren, activan una compensación por factores de transcripción de la familia del factor inducido de hipoxia, llamado 1, HIF1, y el factor de crecimiento del endotelio vascular, estimulando el crecimiento de vasos. Me explico, ¿ok? Una situación en la cual algún tejido tiene disminución de oxígeno genera un factor de compensación produciendo HIF1 y VEGF, estimulando que otros vasos
subsidiarios que se encuentran en el entorno aparezcan, y es lo que se llama fenómeno de neovascularización o angiogénesis, para tratar de salvar ese tejido. Pero llega un momento que la persistencia de la lesión hipóxica es tal que estos vasos llegan a ser, por cambios adaptativos locales, por ejemplo, una fibroesclerosis continua persistente, ¿ok? Puede ahorcar los vasos que están apareciendo y se agrava el fenómeno de la necrosis local. Ya lo verán en los temas que corresponden, por ejemplo, a la evolución de tumores. Pasemos a la lesión por isquemia y reperfusión, es decir, aquella en la cual falta oxígeno y regresa. Entonces, la recuperación del flujo de sangre hacia un tejido isquémico, pero viable, va a determinar de forma paradójica un agravamiento de las lesiones celulares. Porque llega un momento en que compensación y recompensación por repercusión hace que la calidad del tejido disminuya. Y si es un tejido de sostén, sobre todo áreas musculares o tejido cardíaco en un momento dado, va a aflejar y terminará en muerte celular. El fenómeno, por ejemplo, de la isquemia en hipoxias periódicas de tejido cardíaco que se manifiestan con ángulo inestable, llega un momento en que se estabiliza el ángulo porque ya el fenómeno de isquemia reperfusión cesa y la célula muere. Y se produce una zona de disquinesia cardíaca y por lo tanto está instaurado ya una zona de infarto que puede o no clínicamente determinarse. ¿Por qué? Porque hay pacientes como los diabéticos que no manifiestan lesión clínica cardíaca y a veces son hallazgos incidentales en un ecocardiograma funcional por alguna otra requerimiento de salud. ¿Están allí? Sí, doctor. ¿Estamos Sí, entendiendo? doctor. Ok, Sí. muy bien. Vamos al estrés oxidativo. ¿Qué significa esto? Esto trata de las alteraciones celulares que ya les dije, inducidas por las famosa palabra antioxidantes, oxidantes, antioxidantes, oxidantes. Esto es la oxidación. Estas especies reactivas de oxígeno pertenecen a un grupo de moléculas denominadas radicales libres. Por lo tanto, toda molécula que genera radicales libres es un fenómeno oxidativo, destructor, que induce la aparición de isquemia y aparición de neoplasias. En este caso, cuando hay una lesión por ERO, se producen en los leucocitos fagocíticos, sobre todo en los neutrófilos y macrófagos, ¿ok? Ellos tratan de reactivar un mecanismo en el cual se puedan eliminar los radicales libres. Llega un momento en el cual es insuficiente y aparece la lesión por estrés oxidativo. Recordar que el óxido nítrico es otro radical libre reactivo producido en los macrófagos y en otros leucocitos. Puede reaccionar con el oxígeno y generar un compuesto muy reactivo, el peroxinitrito. Acordar que la teoría de nitritos y nitratos, por ejemplo, los inducidos en los alimentos, por ejemplo, en la charcutería, ¿ok? Y todos los mecanismos de ese tipo de alimentos con preservantes tienen un alto contenido de nitritos y nitratos, que son inductores de la producción de peroxinitrito, que es un daño directo al estrés oxidativo del organismo. Ahora, en caso de toxinas, las toxinas, incluyendo las sustancias químicas ambientales y las producidas por patógenos infecciosos, van a producir un daño celular que culmina en la muerte de la célula por necrosis. ¿Ok? Veamos. En el caso del estrés del retículo endoplasmático es por, como dijimos, acumulación de proteínas mal plegadas en una célula, causando estrés sobre otras compensadoras del retículo endoplasmático, produciendo la muerte por apoptosis, es decir, una muerte programada. Cuando se acumulan grandes cantidades de proteínas mal plegadas, se genera una activación de sensores proapoptóticos y la activación directa de las caspasas. Las caspasas son proteínas activadoras de la destrucción tisular. En su presencia se puede asegurar la destrucción de productos de la secreción celular y de tejidos en fase de destrucción. El daño del DDA directo, ya lo dijimos. La exposición de las células a radioterapia, por ejemplo, a quimioterápicos. Genera la formación intracelular de especies reactivas de oxígeno. Y se adquieren además el disparo de mutaciones genéticas que van a producir un daño total del ADN.
generando una muerte por apoptosis. La inflamación, como ya la nombramos, inducida por patógenos o por causas inmunes, produce lesiones de la célula. Hemos hecho un repaso por todos los causantes patogénicos de la lesión y muerte celular. Veamos cómo actúa en el caso de la isquemia. Recordar, en la mitocondria se disminuye la fosforilación oxidativa, disminuyendo el aporte de ATP para la energía. Y ocurren tres fenómenos simultáneos. La bomba de DNA disminuye, hay una entrada de calcio, agua y sodio. Con salida de potasio, la célula se hincha. Tumefacción del retículo endoplasmático, porque no tiene capacidad de eliminarlos. Tumefacción celular, pérdida de las microvellosidades en las células especializadas y aparición de vesículas para decir está en destrucción. Hay que eliminar todo. Hay también una glucólisis anaerobia, disminuyendo el glucógeno, aumentando el ácido láctico, disminuyendo el pH. Y el otro fenómeno fisiopatológico es que se desprenden los ribosomas y disminuye la síntesis de proteínas. Por lo tanto, la isquemia es un fenómeno crucial de muerte celular. El estrés oxidativo va por otro camino. Hay radiación, toxinas o reperfusión, tejidos que van perfusión, reperfusión, perfusión, reperfusión. Falla luego el mecanismo de reperfusión y hay producción de ERO con producción de superóxido. ¿Qué significa superóxido? Es la que se van a convertir en este caso, de hidróxido de oxígeno, ¿ok? Dióxido de oxígeno. Y además, por acción del superóxido dismutasa, que es la enzima que interviene en ese periodo, en ese momento. Dióxido de oxígeno, peróxido de oxígeno, esa producción produce descomposición al agua por la glutatión peroxidasa y la catalasa, que todas llevan a la eliminación de radicales libres. Es un fenómeno de estrés oxidativo. Esa eliminación de radicales libres es la que va directo al daño celular explicado anteriormente. ¿Cuáles son sus efectos patológicos? Los lípidos producen peroxidación con lesión de la membrana. Recordar que la membrana celular es rica en lipoproteínas. Luego, produce modificación de proteínas con ruptura y mal plegamiento de las proteínas de los mecanismos de transporte intracelular. Y lesión directa del ADN, generando mutaciones en aquellos que tengan la predisposición genética para ello. Los patrones morfológicos, ahora vamos a la anatomía patológica propiamente dicha. Vamos a hablar de la necrosis por coagulación o necrosis coagulativa. En este caso, se va a conservar la estructura del tejido durante al menos unos días tras la muerte de las células. Va a haber una denaturalización de proteínas estructurales y de enzimas, bloqueando la proteólisis, generando una eosinofilia anucleada. ¿Qué significa eosinofilia? Producción de un color rosado. Anucleada, porque lo pueden ver acá. No sé si ven el señalizador. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, doctor. Sí. Ven el señalizador que trato de mover. No sé si se ve por ahí. Bueno, ¿ustedes ahora lo ven? Bien. Ustedes ven que este es un tejido de riñón. Vemos la frontera entre la cortical del riñón con glomérulos, ¿ok? Y los túbulos renales, ¿lo ven? Una necrosis de coagulación es un cese abrupto de la vascularización local, ¿ok? Observen el fenómeno eosinofílico anucleado. Del lado de los túbulos pueden observar que hay este color rosado intenso, pero no identificamos los puntos de los núcleos, ¿verdad? Anucleado porque ya se comenzaron a morir y se va a perder. Entonces vemos núcleos fantasmas en la necrosis tisular. Si vamos a esta frontera, vemos núcleos en campos de túbulos, pero bien establecidos de color oscuro, ¿ok? De color azul oscuro. Es decir, este límite es el límite de una zona de vascularización en este riñón. ¿Lo están viendo la lesión macroscópica? ¿Ok? Entonces, si hay un trombo que llega en el área renal y obstruye un punto de una zona subsidiaria a un área de perfusión, se produce este daño, en este caso, que es típico de la necrosis de coagulación. ¿Ok?
Los leucocitos que llevan lisosomas, luego fagocitos por neutrófilos y macrófagos, genera una zona llamada de infarto por isquemia en órganos sólidos. Este fenómeno se observa así macroscópicamente, menos en el encéfalo, porque el encéfalo tiene poco soporte fibroconectivo. Este es el mismo fenómeno que se ve en pulmón y en el corazón. Lesiones en cuña, porque si hay una obstrucción en el vaso, en este nivel, todo lo subsidiario que va a estar irrigado por esa zona, ¿ok? Está comprometido. ¿Y cómo vemos eso? Esta lesión eosinofílica anucleada, núcleo fantasma, esto está muerto. Ahora van a actuar los fagocitos, se van a comer todo esto y ¿qué va a quedar aquí? Una cicatriz, que es la lesión reactiva. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Entienden? Sí, doctor. Entonces, la necrosis de coagulación o coagulativa es la lesión típica de la isquemia tisular. Necrosis por licuefacción, otro tipo. Esta es más típica del sistema nervioso central. Observen la diferencia. En infecciones bacterianas o algunas micóticas, hay un patrón de hipoxia de la célula del sistema nervioso central, típica llamada por licuefacción, en la cual las células muertas son capaces de digerirse. Observen esta zona, totalmente blanca, borrada, irregular, porque se ha producido una necrosis en esa zona y no se ven núcleos en la zona de extensa necrosis y se empiezan a ver apenas otros que están cambiando a total muerte por necrosis. ¿Okay? Necrosis, es decir, una zona acelular y hay una zona fantasma que va siendo colonizada por, en este caso, macrófagos, fagocitos, ¿ok? El aspecto entonces macroscópico es la expresión de que esas células degradan y engullen los fagocitos, todo el tejido necrótico y dejan un hueco, ¿ok? Miren la diferencia. Las células muertas se digieren por completo y el tejido se transforma de un líquido viscoso. Que al morir el paciente se le hace la autopsia y se consigue esta lesión en el sistema nervioso como un hueco, ¿ok? Y la ven, ¿ves? Una pérdida de tejido. Pero ha pasado primero este fenómeno histológico que estamos viendo acá. Los fagocitos se comen todo lo que hay aquí y dejan un hueco. ¿Cómo se llama? Licuefacción. Es como si tomaras el líquido, el material, el tejido y lo licúas. Típico del sistema nervioso. Veamos ahora otro tipo de necrosis. Gangrena, necrosis gangrenosa, observada en miembros cuando se pierde el riego sanguíneo, típico del vaso que ocurre por obstrucción de lesión vascular, microvasculatura y macrovasculatura en pacientes con diabetes. Aquí hay una pérdida de riego sanguíneo típico de los miembros. Necrosis por coagulación que finalmente afecta múltiples capas de tejido. Pero cuando se superpone una infección bacteriana que siempre aparece en estos casos, ¿verdad? Se genera una necrosis asociada de licuefacción. Entonces, esta lesión de la gangrena, ¿ok? Es la unión de dos tipos de necrosis que ya hemos nombrado. Primero, la isquémica por la lesión vascular por la diabetes. Y segundo, una afectación por llegada de bacterias. Entonces, se une una necrosis de coagulación con una necrosis de licuefacción. Se produce entonces una desecación del tejido de piel, se adhiere al tejido destruido y vemos cómo hay un contenido supurativo que puede aparecer lleno de bacterias, leucocitos, lo que se llama en la primera fase la gangrena húmeda. En la primera fase. ¿Qué vamos a ver en la gangrena húmeda? Vemos restos de tejido muscular esquelético. Todo lo que ven oscuro son infiltración de linfocitos y neutrófilos que son de infiltrado agudo, linfocitos de infiltrado crónico. Se van comiendo todo el tejido, ven cómo se destruye el músculo y se destruye el tejido conectivo. En una fase inicial hay una salida de pus o secreción purulenta por la presencia de bacterias. Luego, a medida que se destruye todo esto, la piel se adhiere al componente óseo residual y se produce esta lesión que es la gangrena seca, ¿ok? Típica. Vamos a hablar de la necrosis caseosa, típica de la tuberculosis. Característica de focos de infección tuberculosa. Se le llama caseosa porque se parece a queso. El queso gruyère, el queso típico,
del aspecto blanquecino del queso con huecos, ustedes lo deben recordar, observa esto, aspecto caseosa en forma de queso, ¿ok? Esta parecida al queso alude al aspecto friable blanquecino amarillento de las zonas de necrosis en el estudio macroscópico. Pero ¿qué vemos microscópicamente? Una colección de células lisadas, destruidas, licuefactas, fragmentadas de aspecto granular, anucleadas, que se han comido todo y dejan un hueco. ¿Cuál es la representación histológica? Un granuloma, ¿ok? Caseoso, porque se parece al queso. Después de esto, esta lesión se representa individualmente como múltiples o pocos granulomas, dependiendo de la fase en la cual se captura la infección tuberculosa en el pulmón. Recordad, es un organismo dependiente del oxígeno, ¿verdad? Mientras más oxígeno, menos elementos. La zona menos oxigenada es el ápex pulmonar y ahí es donde se degenera la lesión inicial, ¿ok? El foco primario, luego se disemina en casos de agravamiento. Pero el granuloma típico se llama granuloma caseoso con una zona central separada luego por bordeado por una corona de linfocitos, linfocitos, neutrófilos polimorfonucleares que están sobre todo en el centro, leucocitos, luego vienen histiocitos epitelioides, que al fusionarse forman células grandes multinucleadas, conteniendo la mayoría de ellas los gérmenes de la tuberculosis. Pero la experiencia nuestra es que los gérmenes se encuentran más bien sueltos. ¿Y dónde se encuentran más que todo? En la zona de transición. ¿Okay? Y se identifican con una coloración especial que se la dije en la primera clase, Steele-Nielsen, específica para determinar el bacilo tuberculoso en estas lesiones. La arquitectura del tejido se borra por completo y no se discriminan los límites entre una célula y otra. Ya le dije, rodeado de una colección de macrófagos y células inflamatorias, es lo que se llama granuloma caseoso típico de la TBC, tuberculosis. Ya algunos clínicos ahora dicen TB porque son un poco más modernos. Necrosis grasa es un área de destrucción de tejido adiposo, típicamente por liberación de lipasas pancreáticas, es decir, es una reacción típica de la pancreatitis, ¿ok? En el caso del páncreas, son activados en ese parénquima células de liberación de lipasas o liberación de proteínas lipasas. Y en la cavidad peritoneal es la aparición de esta lesión generando una pancreatitis aguda. Recordar que clínicamente las lesiones de pancreatitis son difíciles, sobre todo en el examen, por la localización retrogástrica, en una zona muy complicada que a veces dificulta los estudios radiológicos iniciales. Va a haber en este caso acción de lipasas que destruyen el tejido adiposo, ¿ok? De manera preferente, ¿ok? Hay licuefacción de las membranas de las células adiposas y estas lipasas rompen los ésteres de triglicéridos presentes dentro del adipocito. ¿Qué ocurre? Entonces, hay adición de, como elemento final, en el macroscópico vamos a ver zonas calcificadas, y cuando me aparezca el cursor, que parecen zonas blanquecinas con puntos, con puntos de hemorragia. Reciente, que es la que se ve roja, antigua, la que se ve oscura, porque ya se oxidó el hierro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que hay ácidos grasos más calcificaciones con contornos de sombra de los adipocitos. Veamos la histología. Estos focos de necrosis se ven con presencia de infiltrado de tanto linfocitos de infección crónica como neutrófilos de infección aguda. Se produce una fragmentación y empiezan a cortarse los adipocitos y se ven unos adipocitos encapsulados formando un adipocito hasta 3 y 4 vesículas de tejido adiposo con depósitos de calcio. Y hay una reacción inflamatoria típica que va destruyendo ese tejido. Esa es la necrosis grasa. ¿Se puede ver en otros tejidos? Por supuesto. Cada vez que hay lesión inflamatoria, postraumática o no postraumática en el tejido graso, aparece la necrosis grasa. Hay una llamada especial en la mama que se llama necrosis traumática de las grasas.
La necrosis fibrinoide es una lesión típica fibrinoide, una forma especial de necrosis que está limitada a los vasos. Se asocia a la inmunidad, a lesiones de inmunidad, porque hay depósitos de inmunocomplejos en las paredes de los vasos. Se puede ver en la hipertensión grave. Hay una poca repercusión macroscópica. Cuando se corta el tejido, al observarlo, el tejido macroscópicamente no se observa. Pero a la histología se observa un tejido necrótico con presencia de inmunocomplejos. Se tienen que ver, por supuesto, con los inmunocomplejos, se pueden ver por microscopía de fluorescencia. Y se pueden ver células plasmáticas con aspecto amorfo que, desde el punto de vista histológico, puede haber una condensación anucleada que es de color magenta y hay una condensación vascular. Aquí vemos un vaso que ha sido tomado por linfocitos, ¿ok? Es una reacción generalmente crónica. Todos los puntos oscuros redondos son linfocitos. Y se produce un aspecto hialinoso de la pared. Ese aspecto hialinoso, cuando se suma, produce varias lesiones que, por ejemplo, en el riñón, en el caso que vemos aquí, un glomérulo es responsable de lesiones del riñón con hialinización de los penachos glomerulares, como vemos en la fotografía que yo estoy viendo a la derecha, abajo, aquí está. Entonces hay una hialinosis por este fenómeno, ¿ok? Y vemos en los vasos periféricos cómo se puede observar. Todo esto es una infiltración, generalmente por enfermedades inmunitarias, antígeno-anticuerpo que destruyen la pared vascular. Entonces, la apoptosis, vamos a hablar ahora selectivamente de la apoptosis. Muerte celular en la que las células activan enzimas que degradan su propio ADN nuclear y las proteínas nucleares y subtoplasmáticas. En ella, observen el fenómeno. El núcleo se fragmenta, ¿ok? Hay ruptura de fragmentos de las células apoptóticas. Apoptosis significa separación. La membrana plasmática se conserva intacta, ¿ok? Y hay formación de cuerpos apoptóticos que son consumidos con rapidez por los fagocitos. Es decir, al fragmentarse los elementos de la célula, los fagocitos lo engullen y forman cuerpos apoptóticos. ¿Okay? Ellos recuerden que la principal característica, ellos no inducen una reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque al asegurar los elementos intracelulares de fagocitos, al engullir los elementos de fragmentación que está produciendo la apoptosis, el organismo no los reconoce como extraños. Por lo tanto, no hay fuga de contenido celular y no evoca una reacción inflamatoria. Total diferencia con la muerte celular accidental. ¿Cuáles son los mecanismos de la apoptosis? Hay dos vías principales, ¿ok? La mitocondrial y la de receptor de muerte, que es extrínseca. La mitocondrial, que es intrínseca. Hay pérdida de señales de supervivencia, lesiones de ADN, acumulación de proteínas mal plegadas, ya lo habíamos dicho. Fuga de proteínas proapoptóticas de la membrana mitocondrial hacia el citoplasma. Se activan las capasas, pero simultáneamente los elementos engullen para que lo que les dije aquí en la anterior, hay cuerpos apoptóticos que son formados por fagocitos, ¿ok? Los engullen y no son reconocidos como extraños. La segunda vía extrínseca es responsable de la eliminación de los linfocitos autorreactivos. Inicia cuando se unen al receptor de muerte, como miembros de la familia del receptor del factor de necrosis tumoral, TNF, por los ligandos en las células subyacentes. Y todos estos fenómenos son de inicio intracelular, extrínsecas o intrínsecas. ¿Cuál es su morfología? Veamos que debe haber condensación y agregación cromatínica. Observen aquí esta imagen de esta flecha. Hay una condensación nuclear cromatínica. Luego viene la cariorexis, separación de elementos nucleares. ¿Okay? Esto es fragmentación del ADN, del DNA. Luego estos cuerpos van formando restos de citosol y organelas que se rodean de la propia membrana nuclear. Por eso no induce una inflamación. Hay una que es una combinación de ambas cosas. Un tipo de muerte programada.
simplemente para mencionar. Es como una lesión de transición entre apoptosis y necrosis. Se llama necroptosis. Incluye rasgos de una y de otra. Y inicia por la ocupación de los receptores del factor de necrosis tumoral. Se puede ver en lesión isquémica o situaciones patológicas, sobre todo cuando se asocia a producción de citocina TNF. ¿Cuándo se activa el factor de necrosis tumoral? Cuando hay un tumor, en primer lugar. Cuando hay una lesión persistente que está produciendo o induciendo algún tipo de displasia de las células. Allí es donde se activa el factor de necrosis tumoral. Piroptosis es un tipo especial en la cual se genera citocinas proinflamatorias que inician una apoptosis. Hay una activación de un complejo de peligro citosólico. Ese complejo en piroptosis se llama inflammasona. El resultado de la inflammasona es que se genera por activación de caspasas. Deriva de la asociación de fiebre con apoptosis. Es decir, cada vez que hay una situación de fiebre producida por toxinas directas por infecciones o no infecciones, se produce una piroptosis. Es decir, la persistencia de la fiebre genera una reacción celular de muerte programada llamada piroptosis. ¿Okay? Y es el mecanismo que en el proceso en el cual hay un aumento del número de microbios o células bacterianas, por ejemplo, circulantes en sangre, son los mecanismos mediante el cual nuestro sistema inmune elimina algunas células infectadas. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Formando inflamazonas, es decir, se produce un engullimiento directo por células de la inmunidad y forman complejos llamados piroptosis, muertes por aumento de la temperatura corporal. Le estoy dando entonces las variantes de las muertes celulares. La autofagia es un mecanismo de muerte que ayuda por adaptación de falta de nutrientes en la cual hay células que digieren sus propias organelas, los reciclan para aportar energía y sustratos. Si el estrés es demasiado grave o continúa, va a inducir la muerte por apoptosis. Tanto las organelas como porciones del citosol se secuestran dentro, como pueden ver en la gráfica inferior, de la vacuola autofágica derivada del retículo endoplasmático. Se fusionan con los lisosomas y forman autofagolisosomas. ¿Qué significa esto? Hay una inducción, luego hay formación del autofagosoma, fusión del elemento del lisosoma con el autofagosoma y se produce un autolisosoma. ¿A dónde va? A degradación y reciclaje. Lo que sirva se obtiene, lo que no sirve se va. Los cambios reversibles en el número, tamaño, esta es ya la parte de adaptación. Vamos a hablar de adaptaciones celulares al estrés. Todo cambio reversible en el número, en el tamaño, en el fenotipo, la actividad metabólica o las funciones de las células de respuesta a cambios ambientales se denominan cambios adaptativos. La adaptación puede ser fisiológica o patológica. ¿Cuáles son las fisiológicas? Una estimulación normal, por ejemplo, por hormonas o mediadores. Cuando la mujer está embarazada, aumenta el tamaño del útero. Cuando la mujer está embarazada y va a dar a luz, las mamas se activan a través de un mecanismo hormonal de la gestación. Se ponen grandes y productivas. También, cuando son inducidas por estrés mecánico, en el caso de huesos y músculos. Una fractura genera una activación de mecanismos adaptativos para regeneración ósea o una lesión muscular para regeneración de tejido muscular o inclusive formación de cicatrices en áreas de lesiones. ¿Entendido? Se llaman adaptaciones fisiológicas. Cuando son patológicas, es que existe una modulación de células en su estructura y su función, evitando las lesiones. Ellas pierden su función normal y forman unos mecanismos adaptativos. Por ejemplo, la metaplasia. Cuando un fumador crónico, observemos este fenómeno, vamos a analizar el epitelio respiratorio normal. Cuando una persona, ¿qué pasa en los fumadores? El elemento, el sustrato de lesión es la aparición directa del calor local por el fumar y los elementos químicos, ¿ok? Que incluyen la nicotina y los elementos inductores de Hero, ¿ok? Es decir,
de oxidación local inducidas por el cigarro hacen que las células formen un cambio adaptativo. Las células pierden su especialización de los cilios, ¿ok? Se van modificando y a partir del epitelio basal empiezan a aparecer zonas de cambio metaplásico. Desaparecen las células de la función normal, células cilíndricas ciliadas especializadas, y empiezan a aparecer células desde la base que tienen una aparición de cambios que se parecen a la célula que reviste la piel, pero sin queratina. Entonces, la metaplasia es la transformación de una célula de su forma normal a un cambio adaptativo de una célula que la persista viva, pero con una modificación en presencia de una lesión. En este caso, de una noxa. ¿Cuál es la noxa? El cigarrillo. ¿Cómo vemos esta modificación? Cuando hacemos una biopsia, vemos cómo el epitelio normal va desapareciendo y viene una zona de transición donde se va transformando a un epitelio resistente a la noxa. Y este es el primer paso para producir cáncer de pulmón. A partir de la metaplasia viene la displasia, que ya veremos en otro momento. La hipertrofia es un aumento del tamaño de las células con aumento del tamaño del órgano, ¿ok? No existen células nuevas, sino que las que están crecen, se ponen grandes. Ese es el fenómeno de la hipertrofia que ocurre en casos muy específicos que ya vamos a ver, ¿ok? Aquí hay la hipertrofia ocurre en células con un limitado potencial de división. Entonces, pero hay también la hipertrofia, aumento del tamaño celular. Hiperplasia, aumento del número celular. Ambas pueden coexistir. Pero veamos, la hipertrofia puede ser fisiológica o patológica. El útero gestante presenta cambios de hipertrofia e hiperplasia, es decir, su célula aumenta su tamaño, pero también aumenta el número de células para aumentar entonces la base de sustentación del tejido para sostener el embarazo. ¿Ok? Aumenta el músculo liso estimulado por el estrógeno. Ahora, aumento del tamaño del corazón en hipertensión o valvulopatía aórtica, porque tiene que hacer más fuerza para elevar, sacar o aumentar su eficiencia como bomba para poder distribuir periféricamente la sangre. Ese es el aumento típico de tamaño hipertrófico patológico. Vean la imagen en el corazón. Aquí no es músculo liso, es músculo especializado miocárdico y se ve la consecuencia morfológica en la gráfica inferior. La célula aumenta de tamaño. Vemos una eosinofilia, es decir, cambio rosado del de la célula, el citoplasma, un aumento del núcleo que se pone más oscuro, más grande, tiende a irse a la periferia, porque hay aumento de la necesidad de sustentar con más fortaleza la contracción celular, lo que se llama el sinsitio funcional para la contractura del corazón. Hiperplasia, hay aumento del número de células en un órgano como consecuencia del aumento de proliferación de células diferenciadas. Es decir, cuando hablamos de diferenciadas es que no son tumorales, o células progenitoras de menos diferenciadas. Si el tejido contiene células capaces de replicarse, puede asociarse a hipertrofia también, con respuesta a los mismos estímulos. Observemos lo que pasa. La hiperplasia puede ser fisiológica o patológica, y en ambos casos la proliferación celular se estimula por factores de crecimiento elaborados por diversos tejidos. Observen qué pasa con el crecimiento prostático. Cuando es normal, la uretra prostática hace que fluya su contenido porque no hay una coartación periférica de su flujo. En caso de hiperplasia prostática benigna, el crecimiento lobular de los lados de la próstata constriñen y hacen que exista una disminución del volumen de salida de la orina. ¿Qué ocurre? Ocurre un fenómeno de hiperplasia, hipertrofia del músculo de la vejiga para poder ayudar al vaciamiento de ese líquido. Esa retención hacia arriba del elemento, como bien sabemos, una hiperplasia prostática no solamente produce
ese daño clínico que va a disminuir el volumen de la eliminación urinaria, sino que va a producir hacia arriba, aguas arriba, una retención de orina que puede afectar al riñón y su sistema de eliminación. ¿Ok? Puede presentarse inclusive una hidronefrosis y puede generar una patología renal consecuente. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Hola, ¿Me sí, Sí, escuchan? doctor, ¿Están sí ahí? estamos aquí. Ok, espero que estén atentos. Algunos ya mandaron a grabar y se fueron, seguro. Vamos a hablar de la hiperplasia. Hay dos tipos de hiperplasia fisiológica. Una que es compensadora por su función y otra que es hormonal. La hormonal, como su nombre lo indica, hay una proliferación del epitelio glandular, por ejemplo, en la mama durante la pubertad y la gestación. Es decir, la mujer necesita producir leche, activa la producción láctea a través de su producción de un caso de decapitación de su contenido nuclear. Podríamos ver que lo que ocurre es un cambio adaptativo de la célula, se activa para producir leche y simplemente la producción ocurre en cada célula que se decapita y ese contenido va a la luz de cada túbulo y se distribuye hasta salir por el ducto mamario principal. En la hiperplasia compensadora es cuando el tejido residual crece cuando se extirpa. Por ejemplo, el hígado resecado muestra hiperplasia por factores de crecimiento polipeptídicos inducidos por los hepatocitos. Puede haber variantes de hiperplasia patológica, por ejemplo, por estimulación por hormonas o factores de crecimiento. ¿Dónde ocurre eso? En endometrio y en próstata. ¿Okay? Una mujer perimenopáusica o menopáusica, por efecto extendido de su componente estrogénico, puede inducir a una hiperplasia de las glándulas endometriales. La hiperplasia puede ser de dos tipos, simple o compleja. Simple cuando la glándula se encuentra redonda. Cuando empieza a alargarse, a generar complejidad, se llama compleja. Puede ser con o sin atipias. Es el signo preludio de un adenocarcinoma en este caso, el endometrio. Mujer perimenopáusica o menopáusica. Es el problema que derivó inicialmente la terapia hormonal estrogénica en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas. En este momento se usan unas terapias, pero totalmente controladas, con menos efectos de estimulación. Recordar que no solamente ocurre en caso de consumo de hormonas, sino en el endometrio, sino también en la mama y puede inducir cáncer de mama. ¿Okay? Y recordar que hay factores genéticos que afectan ovario, afectan endometrio y afectan mama. Por ejemplo, las mutaciones BRCA1 y BRCA2. Recuerden el caso famoso Angelina Jolie, la hermana con cáncer de mama bilateral. Le practicaron los genes positivos para BRCA1 y BRCA2. Ella, que no tenía nada, se hizo el perfil genético y dijeron 95% de probabilidad de que usted tenga un cáncer de mama o de ovario. ¿Qué hizo ella? Se hizo una histerectomía y se hizo una mastectomía reductora de riesgo. Se quitó las glándulas, se puso una prótesis. ¿Okay? Así se llama, mastectomía reductora de riesgo. Vemos en este caso, esta es la lámina, la histología de la mama. ¿Okay? Esto es un aumento hiperplásico del epitelio glandular por inducción hormonal. Se genera entonces una secreción por decapitación apocrina. ¿Ok? Entonces, la glándula mamaria es una glándula apocrina que cuando se crece estalla su contenido celular que está lleno de leche en su citoplasma y se libera a través del sistema de los túbulos que llevan finalmente a la salida en el pezón. Entonces, recordar que la especialización glandular es de acuerdo a su localización. Estas mismas glándulas, en glándulas sudoríparas, son glándulas ecrinas, pero cuando la mama deja de producir leche o está inactiva y produce una patología quística, su producción es
ecrina. ¿Ok? Cuando uno rompe quiste mamario en una mama inactiva de lactancia, su producción es ecrina y huele a sudor. ¿Ok? Idéntico. Huele al sudor. Entonces veamos cómo existe una transformación por inducción, en este caso hormonal, que debemos conocer perfectamente. Atrofia, otra modificación. Hay una reducción del tamaño de la célula por pérdida de la sustancia. Reducción del tamaño o atrofia de todo tejido u órgano y menor funcionalidad. ¿Qué es lo que se atrofia? Lo que no se usa. Típico, atrofia cerebral. ¿Ok? Veamos. Un macro de cerebro, un paciente anciano, atrofia senil por envejecimiento, como vemos las circunvoluciones cerebrales totalmente expuestas con una profundidad entre una y otra. ¿Ok? Podemos ver una sin meninges, sin lectomeninges, como es la de parte de abajo, y otra con lectomeninges. Pero no hay problema con decir que había una separación entre las circunvoluciones, ¿ok? Que hace ver una zona de atrofia evidente. ¿Ok? Causas de atrofia: inmovilización de un miembro durante cicatrización de una fractura. Hay una disminución por consumo de proteína, por ejemplo, en una pierna que tiene una fractura y tiene que estar inmovilizada. ¿Ok? Falta de inervación, por supuesto. Menor riego de sangre, también. Una nutrición inadecuada se llama emaciación. La emaciación es la utilización del músculo periférico para poder consumirlo y nutrirse, típico de los pacientes con cáncer o pacientes con patologías crónicas que son emaciantes, o típico de la nutrición inadecuada. Cuando hay pérdida de estimulación endocrina, cuando hay un envejecimiento típico de la atrofia senil, como estamos viendo, y la falta de estímulos fisiológicos, como es en el caso de la menopausia, que ya no haya estimulación hormonal. También la función renal sufre atrofia, ¿ok? También el útero se atrofia y los órganos fundamentales pueden sufrir atrofia por poco uso. Entonces, puede haber, por acumulaciones celulares, puede haber principales vías de acumulación intracelular anormal son eliminación y degradación inadecuada o una producción excesiva de una sustancia endógena. Puede haber degeneración grasa, donde los triglicéridos de las células parenquimatosas pueden ser afectados. Puede haber cambios de esteatosis por acumulación de grasa, por toxinas, en pacientes malnutridos, en diabéticos, en obesidad o anoxia, falta de oxígeno. Puede haber cúmulos de colesterol y estrés de colesterol, siendo el más importante de ellos, en cambios degradativos o adaptativos, la aparición de ateroesclerosis. Puede haber afectación de proteínas, de glucógenos, de pigmentos, aparición y acumulación, llamados, por ejemplo, lipofuscina, que es por desgaste de hígado, cerebro y corazón, la melanina, que es por degradación de los melanocitos de la piel, o hemosiderina, que es la que se come, engulle la sangre oxidada en los tejidos. Recordar que las pecas son un efecto degradativo de acumulación porque muchas células engullen la piel destruida o las células que contienen melanina, la engullen y se forman esas placas oscuras. El inductor de las pecas es el sol de la playa. Son muy sexys, pero esas pecas en pacientes predispuestas pueden producir melanomas o tumores intermedios por queratosis solar, que genera además carcinoma vasocelular o carcinoma de células escamosas. El depósito normal de sales de calcio, hierro, magnesio y otros minerales pueden estar representados en dos formas. Una calcificación distrófica, que son depósitos de tejidos muertos o lesionados con áreas de necrosis de cualquier tipo. Esto que vemos morado, que no tiene célula, que está en esa microfotografía, son áreas de calcificación distrófica. ¿Okay? Vamos a hablar de la calcificación distrófica que puede aparecer en el curso de lesiones de tejido. Cuando hay una disminución por ejemplo, en el tejido subcutáneo, la célula se va transformando, en la cual
el colágeno deja de tener núcleo, se fusiona y forma esclerosis. La esclerosis de esa célula, que es la fusión o resecamiento de la célula, produce el daño final de calcificación. Es decir, todo tejido conectivo en hipoxia puede generar calcificaciones distróficas. ¿Okay? La calcificación en el tejido conectivo o mesenquimático es inducida por la muerte del núcleo celular, inducida a su vez por hipoxia. La calcificación metastásica se asocia a aparición de calcificación en los tumores, típico de el carcinoma in situ de mama. Cuando en una mamografía se identifican calcificaciones, sí y solo sí esa paciente va a tener probablemente un carcinoma in situ de mama. También se puede inducir por aumento de la hormona paratiroidea, también por destrucción ósea por aumento del recambio. Puede ser en la enfermedad de Paget del hueso, en casos de inmovilización o tumores como mieloma múltiple, leucemias o metástasis de tejido esquelético. También puede aparecer calcificación metastásica, así llamada, por trastornos de vitamina D, como la intoxicación por vitamina D, sarcoidosis, y también por insuficiencia renal. Se le llama metastásica porque aparece en órganos distantes a donde ocurre el daño. No es porque sea neoplásico, no es porque sea cáncer, no es porque sea un componente oncológico. Veamos esto, lo que nos pasa cuando estamos viejos. ¿Qué es lo que pasa? Hay obsolescencia de las células, en la cual hay combinación de múltiples alteraciones celulares progresivas con acumulación de lesiones y mutaciones. La senescencia replicativa es el fenómeno típico del envejecimiento, donde existe una menor capacidad de las células de dividirse de manera secundaria a un acortamiento progresivo de los extremos de los cromosomas que se llaman telómeros. Es decir, cuando el telómero ya no es funcional, aparece la vejez, aparecen las arrugas, se retrae el tejido conectivo, se reseca el colágeno. ¿Okay? Y eso está producida por un defecto homeostásico de las proteínas. Se han perdido las proteínas normales y hay una acumulación de proteínas mal plegadas. Y al haber un alargamiento de los telómeros que inicialmente puede ocurrir, el acortamiento final termina generando el fenómeno de envejecimiento. ¿Okay? Entonces, el envejecimiento se exacerba por enfermedades crónicas, sobre todo ligada a inflamación prolongada. La insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria. ¿Qué llevan todas? ¿A qué llevan todas? A una disminución de la capacidad de que el oxígeno alcance las células orgánicas. Entonces puede haber un fenómeno inicialmente en la célula sana de un alargamiento de los telómeros, ¿ok? Pero también puede ser en la cual puede verse también en terapia génica telomérica, activadores de la expresión de los telomerasas, que son las llamadas hormonas sexuales, ¿ok? Aquellas que afectan al RNA mensajero y en activadores químicos de la telomerasa. Ahí hay alargamiento. Puede ser fisiológico o inducido. Pero el acortamiento de los telómeros es lo que genera envejecimiento con mutación de genes de mantenimiento de los telómeros. ¿Okay? Y aquí actúa tabaco, estrés, la dieta, más todas las patologías crónicas que envejecen, producen un daño de la célula con senescencia y muerte celular definitiva. Entonces, dentro de las lesiones de muerte y adaptaciones celulares, vamos a cerrar la clase con el resumen de lo que ustedes no deben olvidar. Toda lesión celular reversible lleva a la tumefacción celular, cambio graso, formación de vesículos de la membrana y pérdida de microvellosidades, tumefacción mitocondrial, entre otros. La necrosis es la muerte celular accidental, que se manifiesta con un aumento de la eosinofilia citoplasmática, con retracción, fragmentación y disolución del núcleo. Hay ruptura de la membrana o rotura de la membrana plasmática y de las membranas de los organeles, digestión enzimática del contenido celular. Los tipos morfológicos de necrosis celular en condiciones distintas, la necrosis de los tejidos pueden adoptar patrones específicos. Ya lo vimos: coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, caseosa, grasa y fibrinoide. La apoptosis es la muerte celular programada,
mecanismo regulador de muerte celular para eliminar células no deseadas y con lesiones irreparables con la menor reacción posible del huésped, caracterizada por la degradación enzimática de proteínas y el ADN e iniciada por las caspasas y no produce inflamación. Recordar que la apoptosis se inicia por vía principal, mitocondrial o intrínseca y extrínseca por vía del receptor de muerte. ¿Okay? Las vías menos frecuentes de muerte celular son, pero que están presentes, la necroptosis, que incluye un rasgo tanto de necrosis como de apoptosis y se regula por vías de transmisión de señales concretas. Segundo, la piroptosis, que se causa por liberación de citocinas proinflamatorias e inicia la apoptosis en presencia de aumento de temperatura corporal y es el mecanismo para eliminar bacterias imbuidas por fagocitosis en circulación sanguínea. Por eso hay fiebre en presencia de infección, sobre todo bacteriana. ¿Okay? Lo que se llama bacteriemia induce fiebre y en ese momento está ocurriendo el fenómeno de piroptosis. La autofagia es un mecanismo de adaptación de la falta de nutrientes de las células, las cuales digieren sus propios orgánulos y los reciclan para aportar energía y sustratos. Es la manera de la economía celular, de que aquellos nutrientes que han sido destruidos puedan ser utilizados en aquellos elementos que lo requieran el propio organismo para mantener la homeostasis o el equilibrio. He aquí entonces esta clase y muchas gracias. ¿Me Gracias, escuchan? ¿Me ven? doctor. Gracias, doctor. doctor. Gracias, Déjame ver cómo doctor. Gracias, retomo doctor. aquí, cómo retomo esto. Ya, estamos aquí. ¿Estamos, entendieron todos? Sí, Comenzamos doctor. 50. ¿Cuánto estamos ahorita? 61. Ah, bueno, qué bueno. Ah, capturamos más el interés de la gente. Entonces, estamos atentos. Tenemos clase este miércoles. Y bueno, gracias por estar aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Déjame por aquí dejar de compartir, que no veo la cuestión aquí. A ver. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, doctor, tengo una pregunta. Dígame. Ajá, doctor, cuando estaba hablando la parte de la hiperplasia, cuando mencionó el tema de la endometriosis, Ujú. del endometrio, perdón. Cuando estaba hablando de la parte del endometrio, eso se refería a una hiperplasia hormonal que se convierte en una variación patológica. Sí. Cuando hay un cese fisiológico de la función endometrial, ¿ok? Porque hay una deprivación hormonal y existe una reacción nueva por aumento o reentrada de estrógeno, se pueden producir estos fenómenos, ¿ok? La crema que tú usas para la piel es estrógeno, la mayoría de las cuales obtenido de placenta de animales, ¿ok? En Japón y China, y sobre todo en China, que son un poco menos cuidadosos, utilizan placentas humanas. ¿Okay? Eso tiene un alto contenido de estrógeno. ¿Okay? Estar atento, la mayoría de los productos que se consumen con efecto de disminución de calorías, etcétera, etcétera, tienen un alto contenido de fitoestrógenos. Todos actúan sobreestimulando aquellas glándulas que habían sido inactivadas fisiológicamente. ¿Okay? Pero hay patologías intrínsecas que, una vez cesada la función o la capacidad reproductiva de la mujer, activan la función hormonal. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, una mujer tiene ováricos persistentes, es una mujer joven que ha tenido hirsutismo y que presenta quistes ováricos, pero que no puede inducir o producir embarazos. Tiene además, algunas hacen frecuentes pérdidas por abortos. Ese contenido hormonal se represa en las glándulas, pudiendo generar cáncer endometrial o cáncer de mama. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo se genera el fenómeno de hiperplasia endometrial? Que le dije que tiene dos excepciones. Aquí tengo la microfotografía. Hiperplasia simple cuando es
se mantiene la estructura redonda, bien formada de la glándula. Compleja cuando empieza a tener complejidades. Simple cuando no tiene cambios de displasia. Y hiperplasia simple con atipias o sin atipias. Cuando tiene atipia, que ya les dije las características nucleares que les dije el día anterior, en la clase anterior. Cambios celulares, hipercromatismo nuclear, aumento del radionucleocitoplasma. Puede aparecer mitosis, etcétera, o micronucleolos. Entonces, tu pregunta es si eso aparece en el curso de cualquier momento. No, es una paciente que tiene predisposición a tener alteraciones de las hormonas, y esas alteraciones pueden estar no solamente localmente allí, no solamente por el consumo de hormonas, sino inducidas, por ejemplo, por factores estimulantes que pueden venir de hipófisis y pueden estar ayudados también por la tiroides, ¿ok? Hay múltiples acepciones del problema. Entonces, a medida que ustedes van viendo su clase, observan que pueden aparecer estas lesiones por inducción o lesiones por trastornos genéticos ya conocidos. Es decir, por ahora sepan que cada vez que ustedes se están colocando una crema algún tipo de fitoestrógeno, comiendo algún tipo de cereal con fitoestrógeno, también pueden tener una hiperestimulación hormonal. ¿Qué pasa con esta hiperestimulación exógena? Que pacientes con predisposición genética, por ejemplo, si tienen el BRCA1 y BRCA2 positivo, su aproximación al cáncer es mayor. Normalmente el cáncer se tendría que ver en pacientes perimenopáusicas o menopáusicas, pero la vida actual con consumo externo de estrógenos o la asociación de terapias con embellecedores, etcétera, que tienen estrógeno, hace que se acerque la patología. ¿Qué otra cosa hace que se acerque la patología? La depresión. La depresión produce inducción de producción ovárica de estrógenos. Genera entonces una hipercarga circulante de estrógeno. ¿A dónde va? A los órganos efectores de los estrógenos, fundamentalmente. Mama y ovario. No sé si me expliqué. Sí, doctor, sí. Gracias. Más o menos, ok. De todas maneras, son las clases preliminares, estamos hablando de patología general, aquí hay un poco de cada cosa. La idea es irlos ahora, la segunda clase era cuáles son los cambios que se producen en órganos, cuáles son los cambios inducidos morfológicamente desde los cambios moleculares y aquellos que podemos ver como forma de adaptación, ¿ok? Ese era justamente el objetivo de nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Entonces, déjame ver cómo hago para dejar de compartir, pero por ahora, si tienen alguna otra pregunta, estoy aquí a la orden. Estoy aquí. ¿Alguna otra pregunta?